Acá está la historia de Naamán, historia que hemos considerado muchas veces, pero acá vimos hasta el final. En el final, ¿qué pasó? Al final sucedió algo que no sé si se acuerdan, un paralelo que tiene este pasaje de la Biblia. Alguien de pronto se acordará algo que sucedió, algo muy parecido a lo que vimos aquí que hizo Giesi. Algo muy parecido y no solo acá, sino también en la vida de creencia. ¿Alguien se acuerda? Mire los comentarios. Lo que hizo aquí Giesi fue irse detrás de este sirio para pedirle plata, porque escuchó cómo le quería dar, efectivamente le quería dar. Con Pedro, Jesús con el ciego, él le quería dar, él quería dar algo a cambio de la sanidad que había recibido. Pero esa sanidad que había recibido es sombra de qué? Es sombra Ananías y Zafira. Judas cuando recibió las monedas de plata. Efectivamente, esto mismo que hizo Giesi es muy parecido al corazón que tuvo Judas. Y nosotros sabemos qué corazón tuvo Judas. Eso que hizo Judas, ¿por qué lo hizo? Ya sabemos en Juan capítulo 13, versículo 2, dice, como Satanás había puesto en el corazón de Judas Iscariote que le entregase, ya Satanás había puesto en el corazón. Muchas personas, al considerar este versículo, o el versículo en el Nuevo Testamento que habla de Caín, y dice que Caín siendo del maligno. Cuando las personas oyen esto, se sorprenden, se asustan. ¿Por qué las personas se sorprenden, se asustan? Porque dicen, ay, Dios me guarde de que me pase lo que le pasó a Caín, que dice la Biblia que él era del maligno. O que me pase lo que le pasó a Judas. Porque Judas dice que Satanás llenó el corazón había puesto en el corazón de él que entregase a nuestro Señor Jesucristo. Entonces las personas asustadas dicen, ay, que no me pase a mí eso. Ay, quiera Dios que de ninguna manera eso me pase. Porque en la Biblia dice así, y de Job, el tercero, vamos a considerar tres personas. ¿Por qué de Job Dios le dijo a Satanás, él está en tu mano? ¿Quién estaba en las manos de Satanás? Job. Dios le dijo, he aquí, él está en tus manos, solamente no toques su vida. O sea, sí, haz lo que quieras, métete con sus bienes, con sus hijos, métete hasta con su esposa, con lo que quieras, métete con todo lo que quieras, pero únicamente no toques su vida. Pero ¿por qué Dios así dijo así? Las personas piensan, uy, es terrible lo de Judas, así lo de Caín y lo de Job. Es terrible. Porque ¿por qué ellos estaban en las manos de Satanás? ¿Por qué? ¿Alguien sabe la respuesta? Porque Job se sentía que era bueno. Bueno, ¿alguien sabe la respuesta? Vamos a mirar. A partir de ese momento, ¿por qué? Hago esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué estos tres, dice la Biblia, así estaban en las manos de Satanás, estaban siendo guiados por Satanás? Dios se lo permitió por sus obras. Vamos a ver quién le atina. Porque Dios veía su corazón, eh, confiaban en ellos por su fe, por su pensamiento, sus pensamientos, porque creían en sí mismos, por creer en sí mismo, por sus pensamientos de sí mismo, su lealtad, se creía justo. Vamos a leer un versículo. Ya, al leer este versículo todos van a caer en cuenta. Vamos a leer Romanos, vamos a ir al libro de Romanos, vamos a ir al libro de Romanos. Espero que tengan la Biblia. Abran Romanos, busquen, ya tienen todos Romanos. Busquen Romanos. Voy a dar tiempo para que lo busquen. Busquen Romanos. Busquen el capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos. Algunos de pronto nunca lo habían considerado. Entonces, hoy es importante que consideren este capítulo. Capítulo 3 del libro de Romanos. El versículo 23. Vamos a leer qué dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya. Ahora, vamos a pasar a un versículo que está cerquita. Vamos a pasar al capítulo 5. Capítulo 5 de Romanos, el versículo 12. Dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ya alguien sabe la respuesta? Al leer estos dos versículos, ¿ya alguien sabe por qué Caín, por qué Job, por qué Judas, por qué Satanás así se metía con la mente de ellos, con el pensamiento de ellos? ¿Por qué estaban en la mano de Satanás? ¿Por qué eran guiados por Satanás? Porque nos representan, efectivamente, porque destituidos de la gloria. Bueno, resulta que ellos así nos representan. Quien contestó nos representa esa. ¿Por qué? Ahora no se asusten las personas que no entienden. Tranquilos, vamos a explicar por qué. Cuando en la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de estar destituido de la gloria de Dios es estar en las manos de Satanás. No sé si sabían eso. Ahora, no se asusten. Ese versículo dice eso. Ese versículo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Jesús dijo, el que no es conmigo, en contra mía es. ¿Saben qué es en contra de nuestro Señor Jesucristo? Satanás. Jesús, ¿quién es? Es el Verbo. Es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo dice el capítulo 1 de Hebreos. Él es el Verbo. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Ninguna cosa fue hecha sin Él. No sé si sabían. Eso que estoy parafraseando son versículos que están en la Biblia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es lo opuesto? ¿Quién es lo contrario a nuestro Señor Jesucristo? Satanás. Desde Génesis 3, cuando miramos, Dios dijo, el día que comas de ese árbol morirás. ¿Qué dijo Satanás? No. ¿Ustedes de verdad le creyeron? Ay, no. ¿Él qué les dijo? ¿Que iban a morir? Ay, y ustedes así como tontos, ay, sí, vamos a morir. Solo porque él dijo que van a morir, entonces, ay, sí, vamos a morir. No, de verdad no. Les voy a decir la verdad. Ustedes no van a morir. Lo que pasa es que él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, van a ser igual a Dios. Por eso él no quiere que ustedes coman de ese fruto. ¿Quién habla con lógica? ¿Quién habla con sentido? ¿Quién habla lo opuesto a la palabra de Dios? Satanás. Satanás dice lo contrario a la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, el día que ustedes coman de ese fruto, el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. ¿Y qué dice el versículo 6 de Génesis 3? Que tomaron de ese fruto y comieron los dos. Tomaron de ese fruto. Así dice, tomaron de su fruto y comieron. Dios dijo, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirán. Pero ahí mismo, solamente pasamos al siguiente capítulo y hay una voz que dice, no, no van a morir. Dijo que van a morir, yo les digo lo contrario. Dice que van a morir, ahora lo contrario, si esto va hacia el norte, vamos a hablar hacia el sur. Entonces, hacia el norte, en sentido hacia el norte. Entonces, morirá, ciertamente morirá. Pero hay una voz que dice, no, no morirá. Morirá, no morirá. Son dos fuerzas opuestas, dos palabras contrarias. Una palabra es la verdad, la otra es la mentira. El uno habla de suyo mismo, por eso habla lo contrario a la palabra de Dios. Ciertamente morirás, dijo Dios. ¿Satanás? No, no morirás. ¿Qué dijo Dios sobre comer de todo árbol del huerto? Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Pero qué dijo Satanás? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto, cuando nosotros leemos el versículo 17, el versículo 16 del capítulo 2, Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Quédense con esta frase, lo que dijo Dios, de todo árbol del huerto podrán comer. Así dijo Dios. ¿Satanás qué dijo? Satanás dice que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto. No sé si se dan cuenta, son dos frases opuestas. ¿Cómo reconoció nuestro Señor Jesucristo a Satanás en Pedro? Cuando Pedro se acercó para reconvenirle. Pedro se volvió consejero de nuestro Señor Jesucristo. Porque poquito tiempo antes Jesús le había dicho, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Así? ¿Qué más le había dicho nuestro Señor Jesucristo? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ustedes leen unos versículos más adelante, solo unos versículos. Y Pedro se convirtió consejero de nuestro Señor Jesucristo.
Ahí mismo Pedro, ¿cómo estaba? Recibió la gracia, pero ¿cómo pensó Pedro? Que era de él. Y Pedro entonces llevó a Jesús, Señor, para reconvenirle, a darle consejos. ¿Cómo vas a decir tú que vamos a ir a Jerusalén? Que allá te van a golpear, te van a torturar, que vas a padecer de los principales, de los ancianos. Y tras del hecho que te van a matar. Uy, no, 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 de ninguna manera eso te acontezca. ¿Quién está diciendo eso? Lo que dijo Jesús, que era necesario que fueran a Jerusalén, es porque estaba escrito en Isaías, 700 años antes, estaba escrita la profecía de lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Llegó el momento que se iba a cumplir la profecía. Todo lo que está escrito de nuestro Señor Jesucristo, ya. Y Jesús les dice, llegó el momento. Cuando Jesús les dijo, llegó el momento de que vayamos a Jerusalén y allá me va a pasar esto, todas esas cosas horribles, Jesús les está diciendo, llegó el momento para lo que yo nací. Llegó el momento para que toda la humanidad pueda ser rescatada. Pero nuestro Señor Jesucristo está diciendo, vamos a Jerusalén y allá va a pasar. ¿Qué dijo Pedro? No, de ninguna manera eso te acontezca. ¿Quién habla lo contrario a la palabra de Dios? Si Dios determinó, mandó a su profeta Isaías para que dijera lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios dice se cumple o no se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Pero ¿quién habla lo contrario a la palabra de Dios? Satanás. Por eso Pedro se atrevió a decir, no, Señor, de ninguna manera eso te acontezca. ¿Quién habla lo contrario a la palabra de Dios? Satanás. Por eso nuestro Señor Jesucristo cuando les dice lo que van a ir a hacer a Jerusalén y Pedro le dice que no, Jesús ¿qué le dice a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Cómo llamó a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Hace poco le había dicho cosas muy hermosas, le había dicho la gracia que había recibido. No le había dado lisonja, le estaba reconociendo la gracia. Pero a pesar de que nuestro Señor Jesucristo estaba reconociendo la gracia que Dios le había dado a Pedro, Pedro cogió esa gracia como si fuera de él. No, se la había dado Dios, pero se llenó automáticamente su corazón. Se volvió un consejero ahora, un consejero de Jesús. Imagínense, se volvió consejero de Jesús, a darle consejos a Jesús. Pero ¿qué consejo le va a dar? Jesús dijo claramente, lo que sale de nosotros contamina. ¿Por qué dice la Biblia que lo que sale de nosotros contamina? No sé si se dieron cuenta lo que hoy dijo Naamán. Hoy vimos cómo Naamán automáticamente, ¿qué dice el rey de Siria? Que le va a dar, va a enviar cartas al rey de Israel para que su profeta, el profeta Eliseo, para que sane de la lepra a Naamán. ¿Y qué dice el rey de Israel? Vive Jehová, que este hombre lo que quiere es armar guerra conmigo, por eso está buscando excusas. Este hombre, ¿qué le pasa? Es el rey de Israel, pero él realmente sabe quién es el profeta Eliseo. Está en su país, en Israel, el profeta. Es el profeta de Dios, el profeta del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Está ahí ese profeta, pero este profeta, este rey que hace, no, lo que quiere es guerra. ¿Qué se dio cuenta la criada? No sé si se dieron cuenta. La criada se dio cuenta de algo, un tesoro. La criada fue llevada cautiva, fue llevada por los sirios. Era una criada israelita, pero ella fue atrapada, ¿sí? Y fue llevada. Entonces cuando se la llevaron a la casa de Naamán la cogió como una esclava. Pero la cogió, ¿qué se hace con una esclava? Se le dan órdenes, vaya, lave, vaya, haga, trapee, toca lavar la ropa, lave la ropa. Vea, y la ropa de Naamán que está toda llena de pus, así, vaya, lave esa ropa. Ella lo único que tenía que decir era, sí señora, a la esposa de Naamán, sí señora, sí señora. Pero ella, ¿cómo habrá vivido siendo esclava? ¿Ustedes creen una persona siendo capturada para ser esclava y de una nación extranjera? Porque habían siervos hebreos, de los mismos hebreos. Pero ahora, ella siendo esclava por la nación enemiga, ¿cómo se sentiría ella? Sufriría, lloraría. ¿Por qué Dios me permitió? ¿Por qué Dios permitió que No entiendo, Dios, por qué tú permitiste que me atraparan y que ahora mi familia debe estar sufriendo por mí, llorando. Ella debió haber experimentado mucho dolor. Pero ella, ¿cómo pudo darse cuenta del corazón de Dios? Ella tuvo que, en algún momento, dejar tanto lloriqueo y tanto dolor y buscar a Dios.
En la Biblia dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? En la Biblia dice así, no sé si conocían eso, eso está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si ella meditaba, ya, bueno, Dios entonces, ¿por qué me puso acá? No entiendo. Vaya haga, vaya trapee, vaya haga esto. ¿Sí? Ella haciendo y haciendo cosas, pero empezando a meditar, ¿por qué Dios me habrá traído? En la Biblia dice, y estamos hablando del Antiguo Testamento, de la boca del Altísimo sale lo malo y lo bueno. No sé si conocían esto, eso también está en Lamentaciones 3. De la boca del Altísimo no sale acaso lo malo y lo bueno. Sí sale, así sale. ¿Qué dice Eclesiastés, el libro que escribió Salomón? Ya en ese momento Salomón había muerto, pero había escrito un libro, Eclesiastés. ¿Qué dice en ese libro? En el día del bien, goza del bien, pero en el día del mal, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Ese bien que tú te gozas, Dios lo hizo. Pero esa adversidad, en el día de la adversidad, considera. El día de esa adversidad que se te presentó, el médico me dijo que tengo tal enfermedad, ¿por qué, Dios mío? No, la Biblia no dice que te agarre la cabeza, que empieces a decir, Dios mío, ¿por qué me dio esta enfermedad? La Biblia dice, en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Sí, el bien, pero la adversidad también. Sé que esto no lo enseñan. Esto que estamos mostrando son cosas que están escritas en la Biblia, pero que no enseñan en las supuestas iglesias. Son supuestamente iglesias, pero ¿por qué tú hasta ahora te estás enterando de esto que está en la Biblia? Entonces, esta sierva de Naamán, considerando lo que está escrito, y estamos hablando solamente del Antiguo Testamento, ¿no? Esta sierva de Naamán, considerando lo que está escrito en el Antiguo Testamento, ella pensaría, ¿por qué Dios? Pensando y meditando, ella en algún momento ¡pra! Entendió. Claro, entonces habló con su señora. ¿Y qué le dijo a su señora? Lo leímos hoy. Le dijo, si mi señor Naamán, porque ella ya era esclava, como era esclava, ¿qué dice la palabra? Sujetaos a vuestros superiores. Así dice la palabra. Ahora eso está en el Nuevo Testamento, ¿no? No sé si sabían. Romanos capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Sujetaos a vuestros gobernantes, sujetaos a vuestros superiores. Porque ¿quién los pone encima de nosotros? Dios. ¿Cuál es la finalidad de Dios? Que seamos esclavos. No, puso a esta sierva ahí para atraer bendición a esta casa. Al traer bendición a esta casa, ¿quién era el general Naamán? Era el principal de los generales del rey de Siria. Si este general estaba agradecido con Israel y el rey de Siria estaba agradecido con el profeta con el profeta Eliseo de Israel, ¿qué iba a pasar? Se acaba la guerra. ¿Sí entienden la magnitud de lo que Dios estaba haciendo a través de esta muchacha que fue cautiva? Dios estaba permitiendo la reconciliación. Dios estaba permitiendo que no atacaran más a Israel, no se metieran con Israel. Porque los sirios, Dios había dado salvación a los sirios. Es decir, los sirios también, Dios les había dado salvación. Esto está escrito, lo leímos hoy. Dios había dado salvación a Siria por medio de Naamán. Entonces uno dice, pero espere, los sirios si eran enemigos del pueblo de Dios, ¿por qué Dios más bien no hacía caer fuego y que todos los sirios fueran destruidos? Ese no es el corazón de Dios. Ese es el corazón de los Boanerges. Si supiera, misericordia quiero y no sacrificio. Por eso, lo que pasó con esta muchacha es cuando Naamán recibió esta misericordia, ¿qué hizo él? Él se dio cuenta primero que todo, se dio cuenta quién era el verdadero Dios y se dio cuenta que él había estado sirviendo a otro Dios. No sé si ustedes se acuerdan, hace poquito tuvimos un invitado especial, vamos a ver si descubren quién. Él dijo, voy a nombrar lo que él dijo y ustedes me dicen si se acuerdan el nombre del siervo y qué siervo era. Él nos habló de Ruth. Ruth dijo que tu Dios será mi Dios. Así le dijo a Noemí. ¿Sí se acuerdan, no? Le dijo, tu Dios será mi Dios. Y cuando nos estaba explicando, él dijo, alguien ya lo escribió, no lo ha escrito, no se acuerdan todavía quién es. Y él dijo, Ruth se dio cuenta que no tenía Dios verdadero, porque en Moab, Orfa se volvió a Moab. ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué le dijo Noemí? Vuélvete a tus dioses. Así le dijo, vuélvete a tus dioses. Nadie ha escrito el nombre. Uy, me sorprende. Y él compartió hace poco. Uy, no, terrible. ¿Y no se acuerdan el nombre? ¿No se acuerdan el nombre? No, dicen,
Uy, ya alguien se acordó. Sí, vea, les voy a dar una pista, les voy a dar una pista. Ah, sí, ya alguien, Cejas. Alguien ya se acordó. Franco Cejas, el evangelista, el evangelista de Argentina. Él nos compartió. Ruth, Ruth, ella se dio cuenta, ella había vivido ¿dónde? En Moab. ¿Qué es lo que representa Moab? La condición natural del ser humano. El ser humano ha vivido creyéndose a sí mismo como Dios. Dice Dios, pero realmente cuando dice Dios es la proyección de lo que Él es. Por eso las personas cuando hablan de Dios no necesitan la Biblia. No sé si ustedes se dieron cuenta que hoy, cuando empezamos a leer la Biblia, cuando empezamos a él en vivo, estábamos leyendo y habían más de 100 personas, pero como estábamos leyendo, yo iba leyendo y a medida que iba leyendo iba mirando los números y los números empezaron a disminuir, disminuir, disminuir. Las personas quieren la lectura de la Biblia, quieren conocer lo que está escrito acá o quieren únicamente predicación. Quieren predicación porque esperan recibir algo, están así como recibiendo algo. Sí, quieren recibir, aquí van a recibir algo. Yo no tengo oro ni plata, sí, no tengo oro, pero lo que tengo, eso les voy a dar. Eso es lo que van a recibir y el día de hoy, si te quedan, lo van a recibir. Si se van, porque bueno, ya Bética 2 se sintieron ofendidos. No se vayan, escuchen. Bueno, ¿qué dijo Ruth? Ruth dijo, Orfa, Noemí le dijo a Orfa, vuélvete a tus dioses. Volver a Moab es volver a los dioses que tenían. Eso es volver a Moab. Es decir, vuelve a la condición natural de todo ser humano. Vuelve a la condición natural de todo ser humano. Pero Ruth ya se había dado cuenta, en Moab, ese Dios que ella tenía, no tanto por el lugar, sino Moab representa la condición natural del ser humano. El ser humano, ¿qué dijo Dios? Maldita la tierra por tu causa. ¿Qué es lo que vimos hoy de Judas, de Pedro? ¿Qué vimos así? Bueno, también ya nombramos a un cuarto, de Pedro, de Caín, así. ¿Y de quién más habíamos nombrado? Habíamos nombrado 3. Y de Job. Ahora ya entró Pedro, ¿sí? ¿Qué habíamos nombrado de ellos? Están en las manos de Satanás. Porque todo ser humano que está destituido de la gloria de Dios está en las manos de Satanás, está bajo maldición. ¿Y qué es Moab? Moab es maldición. No sé si sabían. El evangelista Franco Cejas nos explicó por qué Moab es así. ¿De dónde surgió Moab? No sé si se acuerdan. Lot durmió con sus 2 hijas y una de los que nació ahí fue Moab. Uno de los hijos así de Lot, al haberse unido con una de sus hijas, fue Moab. Y por eso estas 2 naciones, Moab entre ellas, ¿qué fue? Amón y Moab, fueron naciones malditas. Entonces, eso nos explicó él, pero ¿qué es eso de una nación maldita? Destituida de la gloria de Dios. Entonces, Ruth no quiso volver a Moab. Ella se dio cuenta eso que había vivido como sí mismo, como teniendo sus dioses, no era verdad, eso no era verdad. Creer en su pensamiento, en su punto de vista, vivir creyéndose uno mismo Dios, aunque uno no diga, no, yo no me creo Dios, pero las personas cuando expresan lo que piensan de Dios, realmente están expresando lo que ellos son. Lo que a ellos les parece que debe ser Dios, realmente se están expresando a sí mismos como Dios. Por eso el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los mandamientos, el ser humano hace lo contrario. En modo natural, el ser humano hace exactamente lo opuesto. Y las personas piensan, no, yo no tengo otro Dios, para mí el Dios es el Dios de la Biblia. Pueden llevar la Biblia debajo del brazo, pueden ir los domingos a la iglesia que estén asistiendo, pero cuando les hacemos preguntas sobre lo que está adentro, ¿lo quieren leer? No. ¿Lo quieren conocer? Algunos dicen que sí, pero de labios para afuera. Si realmente lo quisieran conocer, ya lo habrían consumido. Ya sabrían qué dice acá de pe a pa. Pero muchos que llevan 10, 20, 30 años en su vida supuestamente cristiana, nunca se han metido con la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque realmente han vivido como Orfa. Orfa siguió. Ahí entre Ruth y Orfa vemos la que siguió el camino de la maldición. Pero Ruth siguió el camino de la bendición. Ella que le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Donde tú fueres, yo iré. Tremendo, ¿no? Ella se dio cuenta
El corazón de ella tuvo hambre y sed de justicia. Ella quiso encontrar el Dios verdadero. Es decir, ella se abandonó a sí misma. Todo eso está escondido ahí. En el caso de Naamán, hoy pudimos ver esta mujer que fue llevada cautiva. Ella tuvo que despojarse a sí misma para poder ser útil. Si ella se hubiera quedado ensimismada, solamente hubiera sido llanto, lloro, sufrimiento, le hubiera dado cáncer, le hubiera dado úlcera y hubiera muerto en 1 año, en 2 años, por estar quéjese, sufrimiento, sufrimiento. Pero ella tuvo que considerar a Dios para poder ser útil. Toda la humanidad a una se hizo inútil. Cuando el ser humano piensa en sí mismo, ya es inútil. El ser humano que no importa en la condición que usted esté. Si lo llevan a la cárcel es porque Dios quiere que usted predique el evangelio allá en la cárcel. No se asuste, no se preocupe. Si ustedes lo llevan a una curul política importante, Dios quiere que allá en ese lugar algo suceda para que el evangelio sea ampliamente anunciado. Con esta mujer que vino, la bendición a Siria. A través de ella que entró la bendición a Siria. No es solamente un relato de Naamán. Y lo que pasó con Giesi, ya para terminar, porque al final no podemos dejarlo de Giesi así volando. Lo que pasó con Giesi, el mismo corazón de Judas. Judas, ¿por qué entregó a nuestro Señor Jesucristo? Satanás había puesto en el corazón de Judas que lo entregase. Judas estaba en la condición natural de todo ser humano, guiado por Satanás. Al estar destituido de la gloria de Dios, todo ser humano está en la misma condición. Pero Giesi, al final, ¿qué recibió? La lepra. Y sabemos la Biblia, lepra es sombra del pecado. La lepra que tenía Naamán le fue quitada. ¿A quién se le pasó? A Giesi. Porque Giesi puso su mira en las cosas de los hombres. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Padre, lamentablemente, las personas que pueden escuchar hasta el final son personas que tienen necesidad, tienen hambre y sed de justicia. Esta parte no es lamentable, esta parte es una bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia, de ella serán saciados. Lamentable los que se han ido. Los que esperan, no sé, espectáculo o esperan recibir ya algo que puedan cobrar ya, algo que puedan reclamar ya. Yo les dije que lo que tengo les voy a dar. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo les voy a dar. Nuestro Señor Jesucristo murió para darnos la salvación. Murió por nuestros pecados para hacernos libres del pecado. Las personas que logren creer esto en su corazón pasan de ser pecadores a ser justos. Te pido, Padre, que abras el entendimiento de las personas para que lo puedan recibir en su corazón, para que puedan pasar de muerte a vida. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, amigos, invitados y quienes nos visitan. Nuestra cita todos los días es a la misma hora. En ese momento el reloj marca que son las 35. Quiere decir que hace 35 minutos comenzamos. Todos los días estamos comenzando a la hora en punto. Si quieres recibir la bendición es pasar de muerte a vida. No hay mayor bendición que esa. De nada le aprovecha al hombre si gana y gana y gana cosas y pierde su alma. Aquí te vamos a enseñar lo único que no te enseñan en ninguna otra parte. Cuando tú prendes el televisor, cuando tú vas a las iglesias, cuando tú vas a todos los diferentes lugares, te van a enseñar a ganar el mundo. Pero aquí te vamos a enseñar a ganar tu alma, a que tu alma no se pierda, a que salga de la condenación. Entonces, tienes cita con nosotros. Nos vemos mañana. No se lo pierdan. Chao.